En esta ocasión estaremos realizando un tutorial en el cual estaremos viendo los principios de animación básica mediante la línea de tiempo en Maya. También estaremos viendo cómo asignar atributos y editar estos atributos, uso del setDrivenKey y del Connection Editor. Pues bien, para empezar voy a realizar un ejercicio muy simple. Para esto voy a traer a la escena más bien una esfera poligonal. La voy a llevar en la parte de arriba, la voy a hacer un poco más grande y simplemente la voy a llevar en Z con valor negativo a esta posición. También voy a traer un cubo. El cubo voy a escalarlo, lo voy a hacer un poco más grande y lo voy a escalar sobre Z. Lo único que quiero hacer son unas puertas, y para hacer las puertas voy a hacer aquí lo siguiente. Si me doy cuenta, en los objetos poligonales, tanto en 3D Max como en Maya, pues tienen su anchor point o su pivote al centro. Todos los objetos poligonales y de NURBS y demás los tienen. Lo que tengo que hacer es cambiar el pivote de posición, lo tengo que llevar a alguna de las esquinas, y para eso voy a utilizar la tecla D. Dejo presionar la tecla D y simplemente traslado el pivote del objeto hacia alguna de las esquinas. Algo más o menos así. En base al pivote voy a obtener esta rotación, en este caso en Y. Y voy a hacer lo siguiente, voy a llevar el elemento hacia acá para no tenerlo exactamente en el punto 0. Después lo voy a duplicar, le voy a poner comando D y lo voy a llevar hacia el otro lado. Y el pivote lo cambiaré de lugar. Aquí me enfrentaré con el primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Bueno, el primer problema es que si yo selecciono las dos puertas e intento rotarlas, cada una funciona en base a la rotación que tiene dentro del channel box, dentro de sus valores numéricos. Entonces lo que tendría que hacer es, voy a hacerlo de nuevo, lo voy a poner comando D. Tendría que buscar una rotación con un valor negativo, quizá en rotación en Y y rotación en Z, de menos 180, Enter, y menos 180, Enter en Z. Pues bien, ya con esos valores lo único que tendré que hacer es trasladar el elemento sobre X y con la tecla D llevar el anchor point o el pivote hacia el otro extremo. De ese modo, cuando yo seleccione los dos objetos, la rotación la hará de forma correcta para el ejercicio. Pues bien, es muy sencillo. Yo tengo en la parte de abajo, en la línea de tiempo, 120 cuadros. Voy a incrementar esto con un valor de 170 y haré lo siguiente. El ejemplo es muy básico, muy sencillo. Lo único que necesito hacer es trasladar esta esfera sobre el eje Z del negativo en el que está hacia los positivos. Cuando choque con las puertas, yo voy a realizar la animación en la cual las va a abrir, y cuando el objeto se encuentra del otro lado, las puertas van a cerrar. Pueden hacerlas de golpe o pueden tener una animación donde cada vez sean más lentas hasta que lleguen al punto 0. Bien, haré lo siguiente. Voy a seleccionar la esfera y en la parte de arriba tengo la opción de Animation. En Animation tengo la opción de Key, Set Key, que básicamente el shortcut sería la tecla S. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar el shortcut y voy a marcar la posición inicial de mis objetos. Voy a seleccionar la esfera, le voy a dar S y voy a seleccionar las dos puertas y también les voy a dar S en el punto 1. Bien, voy a avanzar hasta el cuadro 60 y en el cuadro 60 mi esfera avanza más o menos a esta posición. Y ahí marcaré de nuevo la tecla S. Las puertas en este punto siguen cerradas, por lo tanto daré la tecla S. Quizá en el cuadro 80 la esfera ya se encuentra con las puertas, pero aún no las abre. Simplemente solamente está chocando con ellas, se está encontrando con ellas más bien, y en ese punto las puertas también están cerradas. Pero ¿qué pasa unos cuadros después, quizá en el cuadro 85, donde la esfera entonces entra directamente hacia las puertas, no importa que las esté atravesando, y en este punto las puertas comienzan a abrirse? Yo estoy muy acostumbrado a utilizar la vista de arriba para poder realizar esta animación. Entonces veo este ligero movimiento. Después, en el cuadro quizá 110, la esfera avanza a este punto, le doy S, y ambas puertas ya más o menos están en este punto. Puedo ver, si me regreso,
cómo más o menos está avanzando esta animación. Puedo aquí ajustar las puertas un poco para que se vea mucho mejor. Y quizá en el cuadro 130 el objeto ya está en esta posición donde lo quiero, en este caso la esfera, y simplemente las puertas abrirán en su totalidad. Aquí voy a hacer una breve pausa, brevísima pausa, porque todo lo que tengo con estos keyframes de este lado en el Channel Box Layer Editor, en el caso del objeto, ya sea de la esfera o de las puertas, se pone todos sus modos de traslación, rotación, escala con este color rojo. Pero si yo salgo de lo que es el keyframe, por ejemplo aquí en el 132 o 131, entonces todos sus canales estarán cambiando a este color como salmón, ¿no? Color rosa claro. Y eso quiere decir que son básicamente los intermedios, ¿no? Que también tienen algo de animación en este programa. Lo que voy a hacer es, cuando la esfera ya se encuentra de este lado, las puertas en ese momento pues pueden cerrar de golpe o pueden tener una animación como esta. Se van hacia acá, le doy S, después regresan, le doy S, vuelven por acá y quizá unos cuadros adelante, pues automáticamente estas cerrarían. Vamos a ver la animación. Para eso lo que tengo que hacer es irme a la esquina inferior derecha y con el muñequito, la opción de Animation Preference, voy a encontrar prácticamente lo siguiente. Dentro de Animation Preference voy a encontrar la opción del Time Slider, que se encuentra en la categoría, y de este lado encuentro varias opciones. Entre ellas el Playback Speed lo voy a dejar como Real Time a 24 cuadros. Le voy a dar Save, voy a regresar a 0 y veré qué animación tengo. No es la gran animación, pero de alguna manera nos está sirviendo para mostrar qué es lo que sucedería con las puertas. La verdad es que me agradó. Repito, no es la mejor animación, pero de alguna manera funciona. Ok, voy a dar Escape, voy a darle Stop. Y puedo también utilizar shortcuts como Alt-V para dar el Play y el Stop. Pero básicamente utilizo los controles de la línea de tiempo que se encuentran de este lado. Bien, para borrar la animación, ¿no? Ya utilicé la línea de tiempo de manera básica y ahora voy a utilizar otro sistema llamado Set Driven Key. Y para utilizar el Set Driven Key, lo que voy a hacer es voy a abrir un cuadro de selección a todos mis elementos y de derecha a izquierda voy a dejar presionada la tecla Shift, voy a dar un clic, abriré este cuadro de selección y de este color naranja aparecerá cubriendo todos los keyframes, que yo los cubrí presionando Shift, y se ponen en color amarillo. Eso quiere decir que puedo editarlos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quisiera solamente cambiar algo en la esfera, entonces puedo abrir un cuadro de selección tanto en un keyframe o en una serie de keyframes y puedo aquí empezarlos a manipular, o podría borrarlos abriendo un cuadro de selección y con el botón secundario dándole la opción de Delete. Entonces eso también podría ser, pero bueno, en este caso pues voy a abrir el cuadro de selección a mis elementos y de derecha a izquierda abriré este cuadro, botón secundario, y utilizaré la función de Delete. ¿Por qué lo hago de ese modo? Ya que si lo hago de izquierda a derecha, los elementos quedarán como quedó la animación final. Entonces la esfera quedaría de este lado. Pero bueno, no es tan preocupante. Lo que viene es un poquito más complicado. Se le conoce como Set Driven Key. Y para utilizar el Set Driven Key, nos encontramos en la parte de arriba, en la categoría de animación, en Maya 2016. Y en la opción de Key, voy a encontrar algo llamado Set Driven Key Set. Recuerden que estas líneas que se encuentran aquí sirven para separar de algún modo la ventana, ¿no? Tener ahí la ventana flotante, y puedo tener acceso. Algunos creen que es un poquito más rápido. Para mí es prácticamente lo mismo. Entonces, Key Set Driven Key Set. Y es una ventana que muchos consideran que solamente son dos partes. Efectivamente son dos partes, pero está dividida cada una en dos. Tengo un pequeño menú muy simple, ¿no? Donde básicamente tengo la opción del Key, Set, Go to Previous, Go to Next, en fin, la opción de Options,
¿no? Y haré lo siguiente, voy a utilizar la opción del driver para cargar el elemento, el objeto que va a dar la orden. Obviamente la orden, yo lo voy a seleccionar, pero yo voy a realizar la animación para que los objetos, en este caso las puertas que van a estar cargados en la opción de driven, pues reaccionen a lo que necesita la esfera. Recuerden, la animación la voy a realizar yo, y esto es interesante porque la línea de tiempo no la voy a ocupar. Lo único que voy a ocupar es al final utilizar el cuadro 1 y quizá del cuadro 170 o el cuadro 200 para básicamente cargar o marcar. Marcar sería la opción del inicio y el final de la animación, pero prácticamente la animación la voy a realizar por medio de esta ventana, y voy a encontrarme un botón que viene deshabilitado llamado Key. Pues bien, haré lo siguiente, voy a seleccionar mi esfera. Si pueden cambiarle el nombre, pues estaría bastante bien. Y para cargarla voy a encontrar en la parte de abajo estas dos opciones, Load Driver y la opción de Load Driven. Voy a cargar la opción de Load Driver, y se va a cargar P-Sphere Shape, y dentro de las opciones que se encuentran aquí, pues tengo que cargar básicamente alguna dirección, que sería, o algún atributo, que sería el de traslación, rotación o escala. Y para hacerlo voy a hacer lo siguiente, voy a deseleccionar esta opción que dice Load Shapes, voy a volver a abrir la ventana, y con el objeto seleccionado encuentro estos parámetros. Básicamente la traslación va a ser sobre Z. Cuando el objeto se traslade sobre Z en algún punto, con la animación que yo voy a realizar por medio de esta ventana, las puertas van a abrir, y cuando el objeto se encuentre ya fuera del alcance, las puertas van a cerrar. En la parte de abajo puedo cargar más de un elemento, en este caso van a ser las dos puertas, y aquí donde dice Nothing Selected va a cambiar cuando le ponga la opción de Load Driven. Ok, ahí tengo los dos cubos. Los dos cubos ahí están cargados. Y en esta parte voy a utilizar la rotación en Y. Pues bien, esta ventana la puedo minimizar, más no la voy a borrar. No la voy a cerrar. Entonces, esta es la posición inicial. Recuerden, no me interesa la línea de tiempo, al menos por ahorita. Y le voy a dar la opción de Key. Key es cargar la posición inicial de los objetos. Y un dato interesante es que de este lado solamente se carga el atributo, en este caso de los últimos elementos que tengo seleccionados, de las puertas. Entonces, rotación en Y está de menos 180 grados. Después voy a seleccionar de nuevo la esfera, la voy a trasladar y le voy a volver a dar el atributo de, o la opción de Key. Las puertas también las selecciono y le doy la opción de Key. Vuelvo a seleccionar la esfera, avanzo, le doy Key, y en este punto las puertas siguen cerradas, le doy Key. Cuando lleguemos aquí, las puertas siguen igual cerradas, le voy a dar Key. Y llega un punto en el que el elemento, en este caso la esfera poligonal, está atravesando las puertas, pero no importa porque ya en ese momento las voy a comenzar a abrir. Algo más o menos así, y le voy a dar la opción de Key. Sigo avanzando, le doy Key. Ahora selecciono las puertas, las abro, quizá no en su totalidad, algo más o menos así, le doy Key. Avanzo, le doy Key. Y las puertas ya en este punto quizá abrieron, pues si no de par en par, algo más o menos de ese modo. Cuando la esfera se encuentre del otro lado, las puertas en este caso ya no voy a utilizar, ya no voy a hacer lo que hice con el primer ejemplo, simplemente las voy a cerrar de golpe y le voy a dar Key. Una vez que la animación fue realizada, ya puedo cerrar sin mayor problema esta ventana. Ok, lo primero que me comentan es si le doy Alt V, corre en la línea de tiempo, pero no están funcionando los elementos. Vuelvo a repetir, la animación la realicé en esa ventana llamada Set Driven Key, y cada vez que seleccione la esfera y la mueva, entonces las puertas
sí van a reaccionar. Lo único que tengo que hacer para ver la animación en 24 cuadros por segundo es marcar el inicio y el final. Eso sí lo voy a hacer en la línea de tiempo, es decir, ahí le voy a dar S, podría estar en el cuadro 73 y que acabe en el 170. En el 170 ya la esfera estaría con esta posición. De nuevo voy a presionar Alt V, se regresa al cuadro 1 y veo cómo la animación se está realizando en ese momento sin la necesidad de utilizar la línea de tiempo, utilizando únicamente Z-Revenkey. Ok, le voy a dar Stop y voy a ir un paso más allá. Bien, lo que voy a hacer es generar un cubo. Lo voy a hacer mucho más grande, solamente para visualizarlo. Lo voy a subir y voy a hacer lo siguiente. Si yo quisiera balancear el objeto, ¿no?, tendría dos opciones de hacerlo. Una, mediante la línea de tiempo, utilizando frame by frame, o cada determinados cuadros marcar una posición, pero tendría que agrupar el objeto sobre sí mismo para obtener dos pivotes. Para eso voy a utilizar la opción de Control G o Comando G y en ese momento tengo dos pivotes. El pivote que estoy viendo actualmente es el pivote del objeto. Si yo le doy la flecha hacia arriba, lo que estoy viendo ahora es el pivote del grupo. Básicamente tengo dos pivotes, no los puedo visualizar al mismo tiempo, pero haré lo siguiente. Voy a irme con el pivote del objeto, voy a dejar presionada la tecla D. Después voy a dejarla presionada la tecla C. Y con la tecla C voy a tomar el objeto desde el centro. Vean cómo cambia y se está habilitando la opción de Snap to Lines o Snap to Curves. Y con Snap to Curves lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a traer desde el centro el pivote del objeto, suelto, y cuando vuelvo a dar un clic con el botón izquierdo automáticamente se queda pegado a la línea. Voy a hacer lo mismo ahora con el pivote que se encuentra en el grupo. ¿Cómo sé que es el pivote del grupo? Porque si voy al outliner puedo encontrar que encuentro Group 1 y abajo de Group 1 o el agrupado sobre sí mismo se encuentra también P Cube 1, que básicamente este fue el que movimos al inicio. Ahí está colocado y ahora falta este. De nuevo, D, dejo presionado C, tomo el elemento desde el centro, lo llevo hacia esta curva y automáticamente tiene que pegar. Muy bien, ahí lo tengo. Ahora haré lo siguiente. Una vez que tengo esto, si voy a utilizar la línea de tiempo precisamente para animar, puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, concentrarme primero con este pivote, marcar 45 grados dentro del Channel Box Layer Editor, aquí en las propiedades de rotación en Z, marcar S y quizá en el cuadro 60, por dar un ejemplo, esto lo bajo, ¿no? Le voy a poner aquí 0, Enter, siempre es importante darle Enter, y le voy a dar S. Con eso que acabo de hacer tengo este movimiento. En el cuadro 60 ahora cambiaré a la opción de P Cube 1, que es prácticamente el otro pivote. En esa posición le daré S y quizá en el 120 ya marcaré un valor de menos 45. Sería el valor negativo hacia el otro lado, le daré S y de ese modo veremos qué es lo que sucede con este cubo. Baja y realiza un movimiento hacia el otro lado. Bastante interesante, pero ¿cómo lo haría? Por medio del Z-Revenkey. Con el Z-Revenkey tendría que ir un paso más allá. ¿Por qué tendría que ir un paso más allá? Bueno, es simple. Tendría que utilizar un controlador. En este caso puede ser algún otro elemento poligonal, puede ser otro elemento, puede ser un cubo, puede ser una curva. Las curvas son interesantes ya que estas no se pueden renderizar a menos que utilicemos RenderMan. Ahí tendremos una opción.
o podremos utilizar algo que a mí me gusta mucho poner, que son los locators. Entonces utilizaré create locator. Básicamente hay que utilizar algo que no se pueda renderizar, ¿no? En el caso del cubo, pues bueno, después de realizar las animaciones pertinentes tendría que borrar. Voy a borrar estos dos, me voy a quedar con el locator. Y haré lo siguiente, voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio pasado con el cubo, que es agrupar el objeto sobre sí mismo, comando G o control G, voy a presionar 4 para visualizarlo, o puedo utilizar mi función de shading X-Ray. Bien, ya tengo los dos pivotes, voy a trasladar este pivote hacia el lado izquierdo, dejo presionado D, dejo presionado C de casa, lo tomo desde el centro, suelto y cuando vuelvo a dar un clic con el botón izquierdo automáticamente queda pegado a la línea. Se ha habilitado la función llamada Snap to Curve. Ahora haré lo mismo con el otro pivote. D sostenido, C de casa, lo tomo desde el centro, suelto y automáticamente queda asignado en ese punto. Básicamente está en cada extremo, en este caso X positivo, y del otro lado está en X negativo. Muy bien, ya que tengo el cubo, voy a borrar sus... podría borrar las transformaciones, lo voy a dejar ahorita de este modo y haré lo siguiente. Voy a quitar la función de X-Ray, ya no la necesito. Voy a asignar un color al cubo, botón secundario Assign New Material, que tampoco es importante, pero aquí como que me causa un poquito de conflicto verlo en color gris. Y lo voy a poner más o menos así. Ahí está básicamente mi cubo. Y haré lo siguiente, algo completamente nuevo. Voy a seleccionar el locator. Y cuando me voy a la parte de arriba voy a encontrar algo que es todavía más interesante, llamada Modify Attributes, la opción de Add Attribute. En la opción de Add Attribute haré lo siguiente. Le voy a dar un nombre, voy a comenzar con mayúscula, controlador, guión bajo, movimiento, guión bajo, cubo. Así es como lo voy a llamar, long name, controlador, movimiento, guión bajo, cubo. Ok, voy a dejar el data type como float. Y aquí voy a utilizar valores, voy a utilizar un valor mínimo de menos 45, un valor máximo de 45, ente positivo, y el default de 0. Y voy a utilizar la opción de OK. Si le doy Add, la ventana queda abierta por si deseo realizar algún cambio. Voy a presionar Control A para irme al Channel Box. Y ahí veo que en el Channel Box encuentro en Locator 1, que es el que está seleccionado actualmente, esta opción que dice Controlador Movimiento Cubo. Tengo un valor de 0, que es el neutral, tengo un valor de 45, que es el positivo, y tengo un valor de menos 45, que es básicamente el negativo. Tendré un valor de 130, no lo tendré, ¿por qué? Porque mi valor más alto es 45. Voy a regresar esto a 0, es importante regresar a 0 para que pueda realizar la animación y haré lo siguiente. Ya tengo el controlador, ya tengo los atributos que son valores numéricos y en la parte de arriba haré lo siguiente. En la parte de arriba utilizaré la opción de Key, setDrivenKey, Set. En la opción del setDrivenKey, en la opción del driver, lo que voy a cargar es básicamente el locator, que el locator ya tiene algo distinto que es un atributo. Controlador movimiento cubo que tiene valor neutral en 0, valor negativo en menos 45 y valor positivo en 45. En la parte de abajo del driven, donde dice Nothing Selected, no solamente voy a cargar el cubo, voy a cargar tanto el grupo como el cubo. Ok, los dos son muy importantes, aquí es donde los voy a cargar. Load Driven. Voy a seleccionar los dos elementos y en este caso necesito saber, voy a minimizar mi ventana, necesito saber en qué se va a realizar la rotación. Aquí me está diciendo que la rotación va a ser realizada en Z. Voy a abrir de nuevo mi ventana. Aquí está.
y le voy a dar la opción de Rotate en Z. Es importante tener seleccionado 4 opciones de cada una de la ventana, aquí no importa si son estas dos, porque si no el botón de Key va a quedar deshabilitado. Aquí me faltó seleccionar controlador movimiento cubo. Voy a darle la opción de Key y el primer keyframe lo estoy marcando con la posición que tenía el locator en su valor neutral, es decir, en 0. Después voy a seleccionar únicamente, por ejemplo, el cubo, y con el cubo voy a realizar un movimiento. Antes de realizar el movimiento voy a regresar al locator y voy a poner un valor de 45. Ahí está. Y yo decidiré si utilizo este valor o si utilizo esta opción que dice pCube1 o utilizo el grupo. En este caso voy a utilizar el pCube1 y le voy a poner 45. En ese punto utilizaré la función de key. Regresaré al locator y ahora en lugar de 45 pondré un valor de menos 45, enter. Y ahora me voy a ir con el grupo. Asignaré menos 45 y utilizaré key. Voy a cerrar esta ventana y veré si lo que hice lo hice de manera correcta. Cada vez que seleccione el texto del valor numérico y presione Command en el caso de mi Mac y el botón del medio, entonces estaré viendo que los atributos ya fueron asignados mediante el setRibbonKey hacia el objeto con el que quiero interactuar. El último ejemplo lo haré con una mano, lo único que no animaré en esta ocasión será el pulgar. Pues bien, para hacer una mano utilizaré lo siguiente. En Maya 2016 voy a utilizar la opción de Rigging y en la parte de arriba utilizaré Skeleton Create Joints. Iré a las opciones y simplemente le daré Reset Tool. Regreso a Skeleton Create Joints y en la vista de arriba haré prácticamente lo siguiente. Aquí en Top marcaré un punto con X, el segundo punto lo llevaré acá y si los joints están muy delgados puedo aplicar la opción de Display Animation Joint Size, con eso los puedo hacer más grande, aunque en este caso pues es lo de menos. Y marcaré mis 3 primeros dedos, falange, falangina y falangeta. Con la flecha hacia arriba recorreré y cuando llegue a este punto marcaré el dedo índice, flecha hacia arriba, marcaré el anular y luego marcaré el meñique. Si deseo hacer el pulgar puedo hacer exactamente lo mismo, solamente que en este caso pues realmente no lo utilizaré. Una vez que termine daré Enter y lo que estoy viendo en la ventana de perspectiva es mi mano izquierda. Quizás no es la mejor mano, pero servirá precisamente para el ejercicio. Muy bien, si deseo acomodar puedo hacerlo con la tecla D. Ahí puedo ajustar de alguna manera mis huesos. Ahí está, perfecto. Lo que puedo hacer también es abrir un cuadro de selección y puedo ver cómo funciona la jerarquía dentro de Windows Hypergraph Hierarchy. Ahí veo cómo están los huesos. Desde aquí los puedo seleccionar abriendo un cuadro de selección. Y en la parte de abajo cambiaré de cómo estaba Python a Melt. De hecho viene siempre como Melt y con minúsculas pondré select espacio menos hi punto coma. Siempre y cuando tenga algo como esto seleccionado. Esa es otra manera de seleccionarlo.
independientemente del Hypergraph Hierarchy, es select espacio menos hi punto y coma, y automáticamente tengo la selección de los huesos, cada una de forma independiente, para que pueda ir a la parte de display, transform display, local rotation axis, y de ese modo pueda visualizar cómo se encuentran el pivote de mis joints. Este es el único que está volteado. Lo que puedo hacer es presionar Control A, que no es tampoco muy necesario, y aquí en la opción de Joint Orient puedo ponerle un valor de 0 y automáticamente quedaría de manera perfecta, ¿no? Pues bien, lo importante no es eso, sino lo importante es cómo trabajar lo anterior, precisamente con 2 dedos, y los otros 2 dedos los estaré utilizando con la función de General Editors Connection Editor. Esa sería la última parte de este video tutorial, y lo que voy a hacer es traer una curva a la escena. La voy a hacer más grande, la voy a posicionar, y en esta curva voy a meter prácticamente los 4 atributos de estos 4 dedos. Muy bien, le voy a borrar las transformaciones Modify, Freeze Transformations a la curva. Y lo que puedo hacer con los huesos también es aplicar un Joint Orient. Modify, opciones de Freeze Transformations. La opción de Joint Orient ya viene y simplemente los voy a orientar conforme a lo que viene aquí. Z está viendo de este lado, X e Y hacia arriba. Muy bien, voy a seleccionar la curva y le pondré un atributo. En este caso utilizaré la opción de Modify, Attributes, asignar atributo, la opción de Add Attribute, y utilizaré un nombre, dedo, guión bajo, índice, un valor mínimo, le voy a poner un valor de 30, en este caso menos 30, un valor máximo de 4 y el default de 0. Le voy a dar la opción de Add. Cierro. Cuando presiono Control A, el atributo ya ha sido asignado al círculo. Ahí se encuentra dedo índice con el valor de 0. Y haré lo siguiente. Si yo selecciono únicamente el dedo de este modo e intento darle la rotación, va a estar completamente tieso y no se va a ver de manera natural. Lo que tengo que hacer es seleccionar cada uno de estos como triangulitos, y de ese modo voy a obtener una rotación más natural. Pues bien, de ese modo los voy a seleccionar, pero antes tengo que irme a la ventana de animación, Key, Set Driven Key, Set. En la ventana del Set Driven Key lo que haré en la opción del Driver es lo siguiente. Voy a seleccionar la curva y la voy a asignar. Load, Driver, con la opción de dedo índice que tiene mis atributos. Es importante, les repito, que esto quede con un valor en 0. En la parte de abajo voy a seleccionar mi dedo índice de esta manera y le voy a poner la opción de Load Driven. Muy bien, y la rotación en este caso va a ser rotación en X. Le voy a dar la opción de Key. El primer keyframe va a ser con el valor neutral en 0. Voy a seleccionar de nuevo la curva, me voy a ir a dedo índice y aquí le voy a poner el valor que puse, que fue de 30. En este caso menos 30, es importante, y con menos 30 haré lo siguiente. Con menos 30 voy a realizar una animación, voy a seleccionar los huesos, los voy a rotar, yo voy a decidir hasta dónde está mi menos 30 y le voy a dar la opción de Key. Regreso a la curva, ahora utilizaré un valor de 4 y con el valor de 4 básicamente mis huesos van a tener esta animación. Le voy a dar Key. Cierro la ventana y cada vez que seleccione la curva y seleccione el texto del valor numérico del dedo índice o dedo guión bajo índice, presiono Command en mi Mac y está realizando la acción del atributo. Vámonos directamente con el hueso que sigue. Voy a seleccionar la curva, me voy a ir a la opción de Modify Add Attribute y con Modify Add Attribute le voy a poner dedo guión bajo medio. Voy a utilizar un valor igual de menos 30.
el máximo de 4 y el default de 0. Le voy a poner la opción de Add. Se ha asignado el valor a la misma curva, va en orden. Y lo que haré es, sin tener nada seleccionado, de nuevo iré a la opción de Key, Set Driven Key, Set. De nuevo aparece el pequeño menú y en la opción del driver seleccionaré mi curva y simplemente le daré Low Driver. Seleccionaré dedo medio, deselecciono y ahora cargaré en este orden, este y este con Shift directamente en la opción de Load Driven. Ahí selecciono mis joints con la rotación en X y le daré Key. El primer key es con valor en 0. Regresaré a la curva, seleccionaré dedo medio con el valor de menos 30. Y ahora, seleccionado de nuevo aquí en el Set Driven Key los huesos, yo voy a realizar la animación, que sería esta, a mi criterio, y le daré la opción de Key. Voy a regresar de nuevo a la curva, y aquí con un valor de 4 positivo, lo que voy a hacer es subir. Cuando seleccione los huesos y simplemente le daré, voy a subir un poco más, le daré aquí. Veremos si funciona. Veo que está funcionando y ya puedo directamente tratar los dos huesos al mismo tiempo. Ahora voy a hacer algo completamente distinto al Set Driven Key. Voy a seguir utilizando la opción del Add Attribute, solamente que en esta ocasión utilizaré Windows, General Editors, Connection Editor. Y haré lo siguiente. Voy a seleccionar mi curva, le voy a poner el atributo Modify Attributes, Add Attribute, y en este caso voy a ponerle en la opción de Long Name, voy a poner dedo-anular. Solamente que aquí van a cambiar los valores. ¿Y cómo van a cambiar los valores? Voy a copiar esto, comando C. Y fíjense bien. Voy a seleccionar el hueso, este y este. Y cuando yo le dé una rotación, voy a utilizar un valor de menos 102. Hay que acordarnos de eso, menos 102. Y cuando quede arriba voy a cerrar un valor en 4. Ok, voy de nuevo a la opción con la curva seleccionada, Modify Add Attribute, y ahora sí, le voy a poner comando V, dedo anular, y valor mínimo de menos 102, un máximo de 4, es más, lo voy a poner en 5 para que cambie, y aquí le voy a poner un valor en 0, le voy a dar la opción de OK. Ya ha sido asignado. Y ahora sí, con la curva seleccionada, a diferencia del otro, del Set Driven Key, con la curva seleccionada, voy a irme a la opción de Windows, General Editor, y voy a utilizar la opción de Connection Editor. Voy a procurar que esta ventana esté, pues, grande, y voy a encontrar dos opciones. Reload Left y la opción de Reload Right del lado derecho. Aquí voy a encontrar con una tipografía distinta a lo que ya fue asignado, lo que ya tiene cierta animación y ciertos atributos asignados a mi dedo, y en este caso dedo anular no tiene la misma tipografía. Ahora voy a seleccionar los huesos, los voy a cargar, Reload Right, y voy a encontrar el atributo de la rotación en X. Voy a subir al join 10 que tiene este símbolo o este icono de menos, lo despliego, busco de nuevo rotación X y voy de nuevo a la parte de arriba, el joint 11 que tiene su símbolo de menos despliega joint 12, rotate y en este caso rotate en X. Muy bien, voy a cerrar la ventana y veré si funciona con el otro método. Dedo anular, command y veo que está funcionando exactamente igual y como lo hice con el Set Driven Key. Voy a volverlo a hacer, ahora con el último dedo, y para terminar el ejercicio selecciono la curva, y antes de asignar el atributo es importante seleccionar los dedos y ver el valor que nos está dando. En este caso va a ser menos 95, y con un valor de 7. Selecciono la curva, Modify Attributes, Add Attribute,
Valor mínimo le voy a poner menos 95 o menos 96 de una vez. Máximo de 7 positivo y un valor de 0. Y le voy a dar un nombre. En este caso va a ser dedo. Como no me deja utilizar ñ, voy a utilizar meñique, ¿no? Pero sabemos que es meñique. En este caso utilizaré la opción de OK. Y con la curva seleccionada, sin mayor problema me voy a Windows, General Editors, Connection Editor. Dentro del Connection Editor encuentro la opción abajo de dedo meñique dentro de la opción de Reload Left. Deselecciono la curva y solamente con los huesos seleccionados en este orden, lo único que voy a hacer es irme de nuevo a mi ventana, que la minimicé. Y lo que voy a hacer ahí es darle la opción de Reload Right. Dentro de Reload Right seleccionaré Rotate en X. De nuevo me voy aquí arriba, Join 15, Rotate en X. Y una vez más en la parte de arriba, Join 16, Rotate en X. Muy bien, una vez que está esto realizado, selecciono la curva, que es la que tiene asignados los atributos y los nombres, selecciono el texto del valor numérico de dedo meñique y lo que hago es, lo pruebo. Pues bien, espero que este tutorial y estos ejercicios les sirvan en un futuro para poder realizar sus animaciones desde la opción más básica hasta asignar atributos, editar atributos, utilizar Set-Driven Key y la opción de Connection Editor. Y por último, antes de irme, en la opción de arriba, donde encuentro la opción de Modify, también encuentro Add Attribute y de acuerdo al atributo que yo necesite, lo selecciono y desde aquí lo puedo modificar. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo tutorial.